Buenos días, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos una vez más a nuestra escuela bíblica dominical. El estudio de hoy lleva por título Una carta de recomendación y estudiaremos un nuevo libro, que es la epístola del apóstol Pablo a Filemón. Pero antes de entrar de lleno en el estudio, conozcamos la historia que origina esta carta. Pablo escribe a Filemón, quien vivía en un lugar llamado Colosas. Estaba ubicado en la zona de Frigia, que corresponde a la Turquía de hoy. No existe ninguna ciudad allí en la actualidad. Filemón era un nombre griego. Apia era un nombre frigio. Este detalle sugeriría que inició sus actividades comerciales en Colosas y se convirtió en un hombre de recursos. Allí conoció a una joven frigia llamada Apia y se casó con ella, y ambos se convirtieron a Cristo. Había aproximadamente 60 millones de esclavos en el Imperio Romano, en el cual la población total no excedía a los 120 millones. Un esclavo era como un objeto, era tratado peor que un enemigo y estaba sujeto a los caprichos de su amo. Filemón tenía esclavos y tenía uno llamado Onésimo. Este huyó de la casa. Él hizo lo que aparentemente hacía la mayoría de los esclavos fugitivos en aquel día. Se dirigió directamente a una gran ciudad. Y este esclavo recorrió todo el camino hasta la ciudad de Roma. Allí se convirtió al Evangelio. Pablo identificó a Filemón como uno de sus convertidos y se refiere a él como uno que le debe mucho. Y Onésimo tal vez le preguntó, ¿debería yo regresar a él? Pablo contestó afirmativamente y le dijo que al regresar se encontraría en una situación diferente, que le enviaría a Filemón una carta por medio de él. Consigamos en el texto las frases que nos ayudan a comprender la verdad central de este estudio. La intercesión de Pablo ante Filemón a favor de Onésimo nos enseña que en la familia cristiana hay lugar para la restauración. Nuestro texto básico del estudio de hoy se encuentra en Filemón en los versículos del 8 al 20. El versículo clave lo encontramos en Filemón, versículos 10 y 11, que dicen así: Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Llegamos ahora al primer punto de nuestra lección de hoy, que se titula Intercesión en amor. Nuestro texto lo encontramos en Filemón, versículos 8 al 10, que dicen así: Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. En estos versículos, en su intercesión, encontramos, en primer lugar, un contraste: libertad para mandarte, te ruego por amor. En segundo lugar, una apelación: anciano, prisionero de Jesucristo. Y en tercer lugar, una noticia: Onésimo, el esclavo de Filemón que había huido, es su hijo espiritual. Nuestro segundo punto en la lección de hoy se titula El inútil se vuelve Onésimo. Lo encontramos en Filemón, los versículos 11 y 12, que dicen así: El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte,
tú pues recíbele como a mí mismo. En estos dos versículos vamos a encontrar dos contrastes. El primero, el inútil ahora es útil, como implica su nombre. La palabra onésimo es un nombre masculino. Onésimos significa útil, servicial, benéfico. El punto de Pablo es que Onésimo había sufrido una transformación radical por la gracia de Dios. Y el segundo contraste, se lo envía a Filemón y espera que lo trate bien como habría de tratar a Pablo. Quiere decir, el trato a un esclavo versus el trato a un padre espiritual. Pasamos al punto número 3, que se titula De esclavo a hermano. Lo encontramos en Filemón, en los versículos 13 al 16, que dicen lo siguiente. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviera en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuera como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieras para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. En los versículos 13 y 14 vemos el derecho de decidir. Onésimo sirvió a Pablo, y Pablo no le deja porque respeta la aprobación de Filemón. Y en los versículos 15 y 16 vemos una nueva relación. Pablo sugiere que la huida tendría un propósito de redención. Ahora, Onésimo pasó de esclavo a hermano de Filemón. El cuarto punto de esta lección se titula De deudas a deudas. Y lo encontramos en Filemón, versículos 17 al 20, que dicen así. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. En el versículo 17 encontramos que Pablo y Filemón eran compañeros espirituales. En los versículos 18 y 19, Pablo se compromete a cumplir lo que era legal. Ofrece pagar la deuda que tenía Onésimo. Y así, Pablo siguió el ejemplo de Jesús, quien pagó el precio para reconciliar a los pecadores con Dios. Y en el versículo 20, Pablo confía en que Filemón cumplirá más allá de lo legal por amor. El provecho de Pablo era que su corazón descansara al saber que Filemón recibiría a Onésimo como a un hermano en la fe. Llegamos ahora a las aplicaciones del estudio de hoy. En la familia cristiana hay lugar para la restauración cuando la benevolencia consigue más que la imposición. En segundo lugar, gracias a Dios y su poder transformador podemos cambiar. Dios nos hace nuevas criaturas. Y en tercer lugar, consideremos delante de Dios que todos somos de igual condición, pecadores perdonados, salvados por su gracia, todo con la misma oportunidad de una nueva vida abundante. Y en cuarto y último lugar, aunque deseemos lo mejor y creamos tener las opciones correctas, lo genuino de una respuesta correcta pero voluntaria es lo que anhelamos conseguir. Hasta aquí el estudio de hoy.
Recuerden realizar sus lecturas bíblicas diarias. Queremos anunciarles que a partir del domingo 2 de octubre, Dios mediante, iniciaremos con nuestras clases dominicales presenciales de 10 de la mañana a 11 de la mañana. Esperamos en el Señor poder verles. Que Dios les bendiga grandemente. Está entre nosotros, nos da de su amor, su misericordia y su perdón. Mi autor con su pluma pudiera escribir lo que ha hecho por ti y por mí. ¡Qué bendición! En primavera las flores, en verano el calor, en otoño las hojas de diferente color, comida en la mesa y donde dormir, ropa y zapatos para vestir. ¡Qué bendición! Dios piensa en mí, Él es tan bueno hacia ti y a mí. No lo puedo entender, tampoco explicar, solo le agradezco por su bondad. Él cuida de ti y de mí. ¡Qué bendición! Manos que trabajan en la obra de Dios, oídos que escuchan la
bendición.